Hola, hola, ¿qué tal? Para todo el auditorio de Revista Digital Baza Querétaro, les doy la más cordial bienvenida a su programa semanal jurídico favorito, Jueves de Derechos Humanos. Yo soy la abogada Eloísa Ramos de Luna y para mí es un gusto que me acompañen como cada jueves a que estemos platicando sobre temas de interés jurídico. Primero, me gustaría mandar un beso y un abrazo muy fuerte para mi esposo y para mi hijo. Y desearles a todos los que se conectan que estén teniendo un excelente jueves. Hoy estamos ya en el episodio 14 del año 5. Vamos a estar platicando de un tema que a mí me parece bastante importante. A veces los filmes, las películas, nos pueden transmitir muchísimo de ciertas situaciones que los guionistas o los directores quieren plasmar a través del cine. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones es difícil vivir las experiencias, pero las películas también son una manera de aprender. Es por eso que el día de hoy les quise traer a este episodio 14 este tema que me pareció muy interesante. El filme que vamos a estar analizando el día de hoy, el nombre original en inglés se llama She Said No y en español fue traducido como Ella dijo no. Este es un filme que fue del año 1990, del siglo XXI. Y bueno, pues el director, la verdad es que pues tiene una filmoteca muy interesante, es John Patterson. Él falleció a los 64 años, muy joven, y nos regaló estas joyas, como por ejemplo la serie de Los Soprano, que para los que no la hayan visto, la verdad es que es una recomendación completamente pues es una serie que tienen que ver sí o sí, si les interesan los thrillers de suspenso, las historias bien contadas, y bueno, sin más preámbulos, vamos a estar platicando justamente de este filme y lo vamos a enlazar con lo que hemos venido platicando en los diferentes programas. En este punto vamos a recordar un poco lo que nos menciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 17 vamos a encontrar justamente el quid de todo lo que es el sistema de la administración pública en la impartición de justicia. Una serie de principios y una serie pues de reglas que nos enmarcan cómo es que tiene que llevarse a cabo un proceso judicial. Sabemos que de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, quien tiene el monopolio de la investigación y que ahora se anexa con el Código Nacional de Procedimientos Penales a la figura del asesor jurídico, pues es justamente el agente del Ministerio Público que ahora también conocemos como fiscal. Es a al que se le lleva la noticia criminal por parte de una persona plenamente identificada, quien tiene que narrar los hechos. Pero justamente en este filme, que pues se sitúa en un estado de Estados Unidos, que es California, ¿qué es lo que ocurre? Aquí vamos a ver algo muy interesante. Pues bueno, la película nos narra la historia de una mujer que se llama, el personaje es Elizabeth Early, que es interpretado por la actriz Verónica Hamill. Y bueno, pues ¿qué sucede? Elizabeth, o Beth, como también le llaman en la película, es una mujer de aproximadamente 38 años que recientemente se divorció y pues en la búsqueda de nuevos proyectos está tomando clases de francés. Previamente al hecho en sí que se desarrolla dentro del filme, pues ella tiene un encuentro. Para aquí en este punto es importante que les diga que vamos a estar tratando temas sensibles, por los cuales se requiere su discreción. En ese punto, en sus clases de inglés, ella conoce a un personaje que pues interactúa con ella como compañero de sus clases de francés, y resulta ser que este personaje es un abogado que ejerce la materia penal en el estado de California. Pues este abogado conoce a su juicio muy bien los artilugios que pueden usarse de manera legal para evadir la responsabilidad de los actos ilícitos. Y estaban terminando la clase de francés
En ese momento él le dice a Elizabeth que si quiere la puede llevar a su casa, ya que ella pues le comenta que se mueve en autobús para no tener que estacionarse. Entonces pues a Elizabeth se le hace fácil, es la primera vez que tienen contacto en ese momento, realmente solamente habían pues intercambiado algunas palabras, y en ese momento este abogado le dice, bueno, pues yo te llevo a tu casa. Elizabeth ve, sube, y cuando iban en el trayecto, él le dice que olvidó unos documentos en su despacho. En ese momento le dice, bueno, pues me das oportunidad de ir a recoger estos documentos, después te llevo a tu casa. Elizabeth, dudosa, acepta esta situación, ya que pues a su juicio, en todo momento, este personaje se había comportado pues de una manera natural, de una manera, vamos a decir, normal. Entonces van al despacho, suben a la oficina, el abogado mantiene completamente las luces apagadas en todo momento, ella está sentada y bueno, pues él empieza a silbar una canción bajo un planteamiento que él ya tenía en mente, es decir, él ya había hecho todo un plan sobre lo que iba a ocurrir con Elizabeth en ese momento. Y bueno, pues en ese momento se quita los pantalones y después se acerca a ella se sobresalta, le dice que pues no está ahí para eso, que la deje en paz, le dice que no, y en ese momento pues él abusa sexualmente de Elizabeth. Después la lleva y ella no quiere que la deje en su casa, se queda en un lugar más o menos a una cuadra de su domicilio, y en ese momento Elizabeth va a una cabina telefónica y hace justamente la noticia criminal, da el aviso a las autoridades. Y en este punto vamos a enlazar un poco con lo que estábamos viendo en el tema pasado, en el caso de que si bien es cierto, existe la presunción de inocencia, también es muy claro y también es un tema de una investigación profunda, como en los temas en los que se debate una situación de un ataque sexual, normalmente lo que se busca por parte de la investigación, a veces muy mal hecha, no es justamente el dilucidar el hecho en sí, sino más bien el analizar las características de la víctima y ver si la víctima puede ser destruida a través de su ética, a través de su moral. Y lo hemos visto en casos muy conocidos jurídicos que se han llevado pues a la pantalla. ¿Por qué? Porque pues son personajes públicos. Por ejemplo, en el caso de Johnny Depp y Amber Heard, pues vimos claramente cómo lo que se destrozó pues fue la imagen justamente de Amber Heard, dejándola como una mujer superflua, sin corazón, con una moral aparentemente bajo los medios de comunicación dañada. Y pues bueno, en el caso del filme que estamos analizando, bueno, pues comienza, una vez que Elizabeth da la noticia criminal, comienza esta investigación por parte de la autoridad. Aquí un punto que me gustaría resaltar es que, por ejemplo, en el estado de California, y ya lo tuvimos nosotros en México, en el caso de la elección popular de los jueces, bueno, pues en California también se eligen popularmente los fiscales. Y en este punto, Elizabeth es acompañada por un investigador y también por un fiscal. Hola, hola a los que se están conectando. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo y este es su programa semanal jurídico favorito, Jueves de Derechos Humanos. Hoy estamos analizando el filme de She Said No, Ella Dijo No. Y bueno, pues empieza esta investigación. Elizabeth es llevada al área de medicina forense para poder analizar si tiene lesiones visibles en su cuerpo. Lo cierto es que el hecho no se cometió bajo una violencia física, sino que se le envolvió bajo una violencia psicológica, advirtiéndose que pues la iba a matar en el caso de que ella no permitiera esta transgresión a su libertad sexual. En este punto, bueno, pues Elizabeth siente mucha vergüenza. ¿Y qué había ocurrido? Había ocurrido que dentro de las 72 horas previas a este evento, bueno, pues Elizabeth había sostenido relaciones con su expareja, con el hombre del cual se había divorciado. Cuando el médico le pregunta si ella había sostenido relaciones sexuales dentro de las 72 horas, pues ella siente mucha vergüenza de confesar este hecho por el tema de ser juzgada. Entonces niega esta situación.
Este punto, pues evidentemente es descubierto porque su agresor sexual había utilizado, bueno, pues un preservativo al momento del ataque. Entonces, médicamente el análisis que se hace, pues demuestra que Elizabeth sí había sostenido relaciones, y bajo ese punto toda la narrativa que ella hace sobre la noticia criminal es totalmente puesta en tela de juicio. Se avanza la investigación, la fiscal finalmente decide llevar este asunto ante la corte, y en presencia del jurado, en presencia del juez, bueno, pues empiezan a debatir los hechos controvertidos para que la fiscal pueda demostrar que Elizabeth, pues como ella lo narra, fue pues atacada en su libertad sexual. Desafortunadamente, bueno, pues este abogado toma también la parte de la defensa técnica, a pesar de que también tenía a su abogada, y bueno, pues lo que hace no es destrozar el hecho en sí, sino lo que hace es destrozar justamente la credibilidad de Elizabeth. ¿Por qué? Porque previamente había ella dicho que él le gustaba, porque habían acudido a un restaurante en donde habían estado bebiendo vino, en donde ella se sentía cómoda, pero era la primera vez que ella tenía contacto con este abogado. Y sobre todo el punto que toma, pues el punto medular para que finalmente este abogado sea absuelto del caso del ataque en contra de su libertad sexual, pues es justamente esta mentira inicial que hace Elizabeth cuando el médico forense le hace la pregunta, ¿no? Esto lleva a que, bueno, pues este abogado es absuelto en este tema, y como él había sido pues públicamente arrestado para que se llevara a cabo la investigación, pues lo que hace él es entablar una demanda de daño civil en contra ahora de Elizabeth. Y es justamente en este punto, ya cuando ha pasado el tiempo, que junto con el investigador y junto con la fiscal realmente realizan una investigación a profundidad y pueden justamente pues determinar los antecedentes de ataques sexuales previos que este abogado tuvo en Arizona. Van al lugar, entrevistan a las víctimas anteriores, consiguen que estas víctimas también narren los hechos bajo los cuales pues ellas de igual manera, bajo el mismo modus operandi, pues fueron víctimas de este abogado. Para no hacerles el cuento más largo, finalmente, a pesar de que el abogado en el caso criminal fue absuelto, cuando él entabla la demanda ahora por daño moral en contra de Elizabeth, bueno, pues pierde. Y pierde porque ahora sí se hace una investigación. Ahora sí se determina que efectivamente ella no mintió ante el jurado y que ella fue atacada sexualmente por este abogado, quien pues utilizó todo el conocimiento legal que tenía para ir en contra justamente de Elizabeth, y era el modus operandi que él iba ocupando con sus diferentes víctimas. Y bueno, pues yo creo que es muy importante resaltar aquí el tema justamente del conocimiento en los temas de investigación. Cuando se tiene pues esta característica de ser un servidor público que se dedica a la policía de investigación ministerial o bajo una figura como el agente del Ministerio Público, pues es muy importante que en todos los casos será importante que se realice una investigación exhaustiva, pero es importante resaltar aquí que es pues a veces la regla común que en los casos de acoso sexual, que en los casos de ataque en contra de la libertad o la inexperiencia, desafortunadamente lo que se daña es pues la personalidad de la víctima, y lo que se ataca es su ética, lo que se ataca es su moral y no la investigación del hecho en sí. Pues bueno, queridas y queridos amigos de Revista Digital Baza Querétaro, les recuerdo que este fue su episodio número 14 del año 5 y que, bueno, pues mantiene 30 días en los cuales ustedes lo pueden ver. Les agradezco mucho a los y las que se conectan en la transmisión en vivo, pero bueno, también lo pueden seguir viendo durante 30 días de manera totalmente gratuita. Como siempre se los comparto, bueno, pues no tenemos que tener las mismas ideas. Es justamente un espacio en el cual pues se abre al análisis, se abre al interesante análisis sobre casos jurídicos,
y la verdad es que este filme me pareció muy bien realizado y pues es evidente que con este director, que a mí particularmente Los Soprano es una serie que me gustó muchísimo, que tuve que verla varias veces para poder entenderla, y más allá de alejarnos de un tema de la apología del delito, más bien es analizar un poco cómo se desarrollan estos personajes y el por qué realizan ciertas acciones. Pues bueno, queridas y queridos de Revista Digital Baza Querétaro, yo me despido de ustedes mandándole un beso y un abrazo bien fuerte a mi esposo y a mi hijo. Y bueno, agradeciéndoles mucho a las personas que... Hola Marisol, ¿cómo estás? Saludos para Culco. A las personas que durante estos 14 episodios de este año 5 se han estado conectando. La verdad es que para mí es un gusto que estemos compartiendo estos temas. Les agradezco mucho sus reacciones, sus saludos y sus comentarios. Y bueno, pues este fue su Jueves de Derechos Humanos. Yo soy la abogada Eloisa Ramos y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente jueves.